Esta vez abordaremos la práctica número 2 del Laboratorio Virtual de Propiedades de la Materia. Les compartiré el curso en la plataforma Propiedades de las sustancias y fuerzas de atracción entre sus moléculas, cuyo objetivo es que expliquen desde el punto de vista molecular la existencia de distintos estados de agregación de las sustancias, sus diferentes puntos de fusión y ebullición y la anomalía en el cambio de volumen del agua al solidificarse. Entre las moléculas que forman los cuerpos actúan fuerzas de atracción y repulsión. En esta práctica centraremos la atención en las primeras. Las fuerzas de atracción intermoleculares son mucho más débiles que las debidas a los enlaces químicos entre los átomos que las constituyen, iónico, covalente, metálico. Sin embargo, en combinación con el movimiento constante de las moléculas, determinan la existencia de distintos estados de agregación y muchas de las diferencias que observamos en las propiedades de las sustancias, en particular, sus distintos puntos de fusión y ebullición. Las fuerzas intermoleculares de atracción también son responsables de las fuerzas de rozamiento y de las fuerzas de tensión superficial. La recomendación es que lean las instrucciones y las comprendan antes de hacer cualquier otra cosa. Una vez que hayan leído y comprendido, acceden a la dirección del simulador y cuando les salga el pequeño menú entrarán a la opción de estado. En átomos y moléculas seleccionarán el oxígeno. ¿En qué estado de agregación se encuentran las moléculas que nos presenta el simulador? ¿En qué estado de agregación se encuentra? Gaseoso, No. Si puede observar, las moléculas están juntas, vibrando, sin separarse ni perdiendo su forma. Está en estado sólido. Acá arriba tenemos un pequeño termómetro que marca 27 Kelvin. Nosotros lo cambiaremos a grados Celsius. Observen que la temperatura que registramos es menos 246 grados Celsius y eso explica el hecho de que el oxígeno esté en estado sólido aquí en la simulación. Calienta el cuerpo haciendo clic reiteradas veces en el control de calentamiento. ¿Qué ocurre con la velocidad promedio de las moléculas a medida que repites los clics? Explica. Acciona el control hasta que se produzca el cambio de estado de agregación del cuerpo. Cuando en la simulación el cuerpo pasa al estado líquido, no siempre se esparce por el fondo. Esto es una de las limitaciones de la simulación señalada por sus propios autores. Para aumentar la temperatura utilizaremos el control que está aquí abajo. Se aumenta dejándola sostenido en la parte de arriba, ya que si lo sueltan, regresará al medio. Y contestarán las preguntas que se les hacen observando con lo que ocurre entre más calientan las moléculas de oxígeno. Se rompe la unión entre los átomos que forman sus moléculas durante el cambio de estado. Haz clic sucesivamente en sólido, líquido y gas y observa atentamente los resultados. ¿Qué sucede con, inciso A, la unión de los átomos que forman la molécula y qué sucede con, inciso B, el ordenamiento de las moléculas? Sólido, líquido, gas. Sólido, líquido, gas. Y van a contestar esa pregunta de dos incisos. Observen cómo cambia la temperatura. Sólido, líquido, gas. Número 2. Describe detalladamente las transformaciones de energía que tienen lugar durante el calentamiento del cuerpo. ¿En qué estado de agregación la energía cinética media de sus moléculas es mayor?
¿En cuál energía potencial de interacción entre ellas y la intensidad de las fuerzas intermoleculares? Pueden contestar estas respuestas leyendo un poco las características de cada estado de agregación que vimos durante la unidad. Selecciona cualquiera de los gases y a continuación acciona el control para hacer descender su temperatura sostenidamente. Voy a seleccionar neón y voy ahora a descender el control para que descienda la temperatura. Y lo voy a dejar sostenido ya que si lo suelto se regresa al medio. Observen cómo el gas cambió su estado de agregación a sólido. ¿Qué sucede a la rapidez con que varía la temperatura a medida que ésta desciende? ¿Qué pudiera significar esto desde el punto de vista práctico? ¿Cuál es el límite de descenso de la temperatura de un material? Indaga sobre esto en Internet. Todas las sustancias podrán hacerse pasar al estado sólido. Número 3. Los puntos de fusión y solidificación del agua son conocidos por ti. La simulación no permite determinar los del resto de las sustancias involucradas en la simulación, pero sí esclarecer en cuáles son mayores y en cuáles menores sus puntos de fusión, solidificación. Comienza con el neón en estado sólido y caliéntalo hasta que cambie al estado líquido y luego al gaseoso. Anota un posible valor intermedio de temperatura entre sus puntos de fusión y ebullición. Pregunta: ¿qué es lo que ocurre durante la fusión? ¿Qué cambio hay en la fusión? ¿De qué estado a qué estado pasa un cuerpo o un material? Pasa del estado sólido al líquido. Y durante la ebullición, ¿del líquido a gaseoso? muy bien, del líquido a gas. Entonces nosotros vamos a empezar con el neón en estado sólido y van a ir aumentando sus temperaturas hasta que pase al estado líquido y la van a apuntar un promedio, no que sea exacto. Y después lo van a pasar a gas y van a notar la temperatura donde el neón ya aparezca de gas. Repite la operación con el argón y el oxígeno. Aquí van a poner argón empezando con sólido. Lo van a hacer que tenga las características de un líquido y van a notar la temperatura. Y luego hasta que sea gas. Y van a notar la temperatura. Y después con el oxígeno sólido hasta que sea líquido. Y luego gas. Haz una lista de las sustancias en orden creciente de sus puntos de fusión y ebullición, es decir, del menor al mayor, del que tiene menos en sus puntos de fusión y ebullición al que tiene más. A fin de verificar el resultado de tu ordenamiento, busca en Internet dichos puntos para cada una de las sustancias. ¿Qué indican las diferencias de los puntos de fusión y ebullición de las sustancias acerca de las fuerzas de atracción entre sus moléculas? Teniendo en cuenta los puntos de fusión y ebullición del agua, ¿cómo crees que debe ser la fuerza de atracción entre sus moléculas comparada con la del resto de los gases considerados en la simulación? Número 4. De acuerdo con tus conocimientos de la vida cotidiana, respondan jóvenes, ¿qué tiene mayor densidad, el agua líquida o sólida?
¿Qué es más denso? ¿El agua sólida o el agua líquida? ¿Qué es más denso? ¿El agua líquida o el hielo? El hielo. Si el hielo fuese más denso, no flotara cuando lo echan en agua. El agua es más densa, el agua líquida es más densa. Y van a buscar un ejemplo que pruebe eso. También en el simulador elegirán agua y alternativamente presionarán entre sólido y líquido. Sólido, líquido, sólido, líquido. Observen que cuando está sólido la estructura se va hacia arriba y cuando está líquido la estructura se viene hacia abajo en el recipiente. Con el resto de las sustancias de la simulación, ¿sucede lo mismo que con el agua? ¿Para qué temperatura el agua tiene su máxima densidad? Indaga sobre ello en algún libro o internet. ¿De qué otro factor, además de las separaciones medias entre sus moléculas, dependen las densidades de las sustancias en iguales condiciones de temperatura y presión? Explica. Número 5. En la actividad 3 debes haber llegado a la conclusión de que las fuerzas de atracción molecular son mayores en el argón que en el neón. Según tus conocimientos de química, ¿en cuál de estos dos gases las moléculas deben tener mayor diámetro? Para verificar tu respuesta, busca en Internet los diámetros de los gases nobles. Dependerá la intensidad de las fuerzas de atracción entre los átomos de los gases nobles del tamaño de ellos. Los gases nobles y también los gases diatómicos como el oxígeno son sustancias no polares, pero al aproximarse a sus átomos se producen irregulares en sus nubes electrónicas y momentáneamente se comportan como dipolos, que inducen dipolos en átomos vecinos. Esto origina fuerzas de atracción entre sus átomos. Esas fuerzas, denominadas de London, crecen con el tamaño de los átomos. En la actividad 3 también debes haber llegado a la conclusión de que las fuerzas de atracción intermolecular en el caso del agua son bastante mayores que en los gases nobles de la simulación y que en el oxígeno. A fin de indagar el porqué de esto, realiza una representación esquemática de una molécula de agua teniendo en cuenta el tamaño de los átomos que la forman, así como la disposición geométrica de ellos en la molécula. Jóvenes, cuando se les pide un esquema, es que ustedes planteen visualmente lo que se les está pidiendo. Un esquema no siempre va a ser un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, una nube de conceptos, no. Es algo visual que nos piden. En este caso, es un dibujo de la molécula de agua. Se pueden apoyar buscando en Google de esta forma, molécula, agua, estructura. Y por ejemplo, en esta imagen les da el tamaño de los átomos que la conforman, así como la distribución geométrica en el espacio, como esta imagen o también esta. Aquí incluso les dice los polos positivos, negativos, y en otra imagen hasta les da los ángulos de separación entre sus átomos. ¿Será la molécula de agua polar o apolar? Explica. ¿Tendrá esto alguna repercusión en las fuerzas de atracción entre ellas? La polaridad de la molécula del agua y su geometría determinan el peculiar tipo de unión que se forma entre sus moléculas en los estados líquido y sólido.
denominado enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno. Dicho enlace es el responsable de muchas de las propiedades especiales del agua y en particular de la anomalía que consiste en el aumento de su volumen al solidificarse. Puedes profundizar en este tipo de enlace con ayuda de Internet. En esta imagen de hecho le señalan el puente de hidrógeno, que son estos. Finalmente, punto número 6, elabora en Word un informe del trabajo realizado. La plantilla del informe para que la contesten con sus respuestas ya está en el grupo. Si tienen alguna duda, un comentario, una aportación, es el momento de realizarla. Les pido por favor que prendan sus cámaras para tomar la foto de evidencia. A la cuenta de 3 va la foto. 1, 2, 3. Listo. A partir de este momento, la videoconferencia dejará de grabarse.